Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa Beta Gamma. Yo soy Jorge Torrealta y en esta ocasión vamos a hablar sobre Kenzaburo Oe, un premio Nobel de literatura japonés, y sobre todo vamos a hablar de su obra más íntima, una cuestión personal. Vamos a hablar de ello, vamos a dar una opinión. Espero que les guste. Nos vemos pronto y hasta siempre. Una cuestión personal, de Kenzaburo Oe, La libertad condenada por la esperanza. Por Jorge Torrealta. Kenzaburo Oe, escritor japonés galardonado en 1994 con el Premio Nobel de Literatura por crear, cito, con una gran fuerza poética, un mundo imaginario donde la vida y el mito se condensan para formar un retrato desconcertante de la frágil situación humana, fin de la cita. Fue reconocido por su postura pacifista y antinuclear. A través de su literatura se pronunció a favor de las víctimas tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, en contra de la industria nuclear de su país y de temas políticos. También abordó temas personales. Formó parte de una generación de escritores profundamente herida por la Segunda Guerra Mundial, pero llena de esperanzas de un renacimiento. Falleció el 3 de marzo de 2023. Entre sus libros destacan La presa, su primera novela, publicada en 1957 que, según palabras de Oe, está inspirada en un hecho de su infancia durante la Guerra del Pacífico. En dicha obra, el escritor narra el siniestro de un avión enemigo que se estrella en las montañas de una aldea de cazadores y sus habitantes toman cautivo a su único sobreviviente, un soldado negro. Los niños de la aldea, aislada por las inclemencias bélicas y climáticas, contemplan de manera constante a este ser extraño para sus ojos, pues nunca han visto a nadie así. Sin embargo, las miradas derivan en admiración y el rehén es transformado en una figura casi divina para los pobladores. La novela fue galardonada con el premio Akutagawa. Arrancar las semillas, fusilar niños, fue su segunda novela, publicada en 1958, en la cual narra los crímenes de un grupo de 15 adolescentes de un reformatorio que durante la guerra fueron evacuados a un aislado y remoto pueblo de montaña, cuyo alcalde cree que es urgente suprimir a los más problemáticos. Cito, desde la semilla. Fin de la cita. El protagonista es un joven líder de una banda de delincuentes entre los que se encuentran el hermano menor y sus secuaces, todos marginados, temidos y odiados por los campesinos del lugar. Sin embargo, una epidemia que amenaza con arrasar la aldea obliga a los pobladores a abandonar el sitio. Pero, antes de huir, dejan a los adolescentes encerrados en el pueblo vacío. Entonces los jóvenes intentarán construir una vida ajena a la pesadilla que se vivía en el Japón de ese entonces. En Cuadernos de Hiroshima, reúne los testimonios de los olvidados del 6 de agosto de 1945, ancianos condenados a la soledad, mujeres desfiguradas, así como los médicos que lucharon contra los efectos tóxicos de la radiación. En este libro, Oe plantea varias preguntas, las cuales no responde, sino que las expone como interrogantes para que el lector concluya lo suyo. ¿Se le puede dar sentido a una vida destruida? ¿Qué queda después de una catástrofe nuclear? ¿Es posible acabar con aquella parte de Hiroshima que todos llevamos dentro? Cuestiona Oe. Y una cuestión personal. Novela publicada en 1964 e inspirada en su vida, quizás por ello el título, es su trabajo más íntimo, ya que este libro fue motivado a partir del diagnóstico de hidrocefalia y autismo de su primer hijo.
De acuerdo con un reportaje de La Vanguardia, escrito por Javier Allén, publicado el 13 de marzo de 2023 con motivo del fallecimiento del escritor, cuya versión original fue emitida a finales de 2005, luego del nacimiento de su hijo, quien fue diagnosticado con el padecimiento mencionado, Oe viajó a Hiroshima a empaparse de dolor humano. En la entrevista, el escritor refiere: Ikari sufrió una operación a vida o muerte, pues había que extirparle un bulto de color rojo brillante, tan grande como una segunda cabeza, adherido a la parte posterior de su cráneo. El resultado de la intervención fue una discapacidad mental irreversible, dice el autor. Tras ello, Oe viajó a Hiroshima para explorar el sufrimiento. De aquel viaje surgieron Cuadernos de Hiroshima. Cito: fue el viaje más extenuante y depresivo de mi vida, pero al cabo de una semana de estar allí, encontré la llave para salir del profundo pozo neurótico y decadente en el que había caído. La profunda humanidad de sus gentes. Quedé impresionado por su coraje, su manera de vivir y de pensar. Aunque parezca raro, fui yo el que salí de allí animado por ellos y no al revés. Vinculé mi dolor personal al de aquellos hombres y mujeres. Decidí resistir y luchar como ellos. Me sentí impelido a examinar mi completa condición humana, reexaminé mis ideas y asumí un sentido moral de la existencia, afirma en entrevista para La Vanguardia. El protagonista de la novela es Bird, un hombre de 27 años que, a punto de ser padre, fantasea con escapar hacia África a fin de evitar el destino rígido de la vida familiar. Pero todo cambia cuando su hijo nace con una hernia cerebral que lo condena a una muerte inminente o a una vida vegetativa. El relato comienza con Bird contemplando un mapa de África, imaginando los lugares que desea visitar, es decir, una suerte de escape. Bird, en inglés, es pájaro, mote que podría ser un indicio de la personalidad esquiva del mismo o connotar sus deseos de libertad, pues la vida familiar, con un hijo en tales condiciones, constituye una cárcel para él, lo cual evidencia, ya que la noticia del nacimiento es inmediata en la narración, incluso algo extraña, pues tal situación revela el desapego del protagonista hacia su esposa y el neonato, pues mientras la fémina pare, Bird se pasea por las calles y prueba su fuerza en una máquina de boxeo, cuyo juego deriva en un altercado con un grupo de jóvenes. Luego se dirige a casa, a dormir y a beber. Es por medio de una llamada telefónica que Bird se entera del nacimiento de su hijo y su malformación. Sin embargo, se le pide acudir al hospital para conocer el padecimiento, ya que requieren su autorización para intervenir el cuerpo del bebé. Entonces Bird inicia una lucha interna consigo mismo para discernir qué debe hacer con la monstruosidad de su hijo, quien truncaría una vida idílica y emocionante en África, alejado de su triste realidad. Sin embargo, durante la llamada al nosocomio, se le informa que el bebé ha nacido con una hernia cerebral, por lo que morirá en los próximos días. No obstante, una operación puede salvarle la vida, pero permanecerá en estado vegetal. De ser así, su hijo constituye un peligro para su vida. Al respecto, refiere: cito: ¿qué significaría para nosotros, mi esposa y yo, para el resto de nuestras vidas, prisioneros de un ser casi vegetal, de un bebé monstruoso? Tengo que librarme de él. Además, ¿qué ocurriría con mi viaje a África? En un impulso de autodefensa, como si el bebé estuviera atacándole desde la incubadora, Bird se preparó para la batalla. Fin de la cita. Es así que el protagonista planea deshacerse de su hijo, matarlo mediante la medicina, es decir, que los galenos hagan su parte por medio de la eutanasia. Poco después,
Ante la insistencia de los médicos de mantener con vida al bebé, Byrd se ve presionado y acorralado, pues nadie secunda su opinión ni su sentir, hasta que haya respaldo en un galeno, quien acepta alimentar al bebé solo con agua para que pierda fuerzas y fallezca. Como cómplice de su actuar aparece Himiko, una excompañera de universidad con quien no solo comparte su relato, sino la cama, su angustia y mucho del tiempo de su escape. Ella es quien refuerza la idea de asesinar al monstruo. Constituye un refugio. Sin embargo, su plan se complica, ya que se ve obligado a ponerle un nombre a su hijo, es decir, el monstruo será una persona. Para el lingüista y filósofo Ludwig Wittgenstein, si las cosas no se nombran, no existen. Y engañado por su inconsciente, Byrd llama a su hijo Kikuiko, nombre de un antiguo amigo a quien abandonó años atrás durante una difícil situación. Además, el lector descubre que Himiko fue violentada por Byrd durante su juventud y desde entonces ha llevado una vida disoluta. Recibe con regularidad a distintos hombres en su casa. A lo largo de la narración, hombres van y vienen, desde médicos hasta jóvenes enajenados por la mujer. Pero ella rechaza a todos desde que Byrd vuelve a su vida. Le pide que mate al monstruo, abandone a su esposa y entonces ambos viajen por África. La narración avanza en ese sentido, progresa en eficacia de su plan. Tanto médicos, suegra como el protagonista ocultan a la madre el padecimiento del bebé. Ella desconoce la situación, piensa que su hijo es normal. La mayor parte del relato, la esposa de Byrd pasa desapercibida. Apenas ocupa unas cuantas líneas, todas postrada en la cama o en memoria del protagonista, cuando eran jóvenes. Se diría un fantasma. Su función es la de concebir y nada más. Contrario a tal situación, Himiko destaca, es relevante en la historia, como ya se dijo, es un refugio y escape, una nueva vida. Ella es quien impele a Byrd a cumplimentar el plan, deshacerse del monstruo. En los capítulos finales, tras complicarse el plan del protagonista, pues a pesar de disminuir al bebé con agua, el infante no se rinde y se aferra a la vida. Por ello, Byrd pide al nosocomio que le entreguen a su hijo, para resguardarlo en su casa. Sin embargo, miente. El plan consiste en abandonar al chico, incluso le compran ropa, un gorro inútil por el tamaño de su cabeza. Lo depositan en una canastilla y la pareja viaja en auto, bajo la lluvia, para concluir el trabajo y escapar con destino a África. En este proceso no hay sino desesperación, incertidumbre, agonía, ambivalencia. ¿Qué hacer? En el camino hasta dicho punto, la idea del desapego, del desprecio hacia el bebé, es auténtica, irrefrenable, incluso apoya la decisión. Todo escala hasta tal solución: mentir a la madre, decirle que su hijo ha muerto y olvidarse de ello. Byrd se muestra entusiasta con aquella nueva vida, imaginada, esperada. Solo a veces teme ser descubierto al cometer el delito o crimen de asesinato o abandono. Teme aquello, pues supone la pérdida de su libertad, la vida que anhela, no por la acción delincuencial. Es, en efecto, una vida nueva. Al respecto, Byrd afirma: cuando todo haya pasado, imagino que nos divorciaremos. Entonces seré realmente libre. Ni siquiera tendré que ir a la academia, pues me han despedido. Durante años he soñado con esto. Sin embargo, no me siento nada entusiasmado. Fin de la cita. Pero el camino a la libertad, al abandono, es largo y casi son sorprendidos por un policía en un punto de control. Cito: los ocupantes de un coche deportivo, llevando a un bebé con 2 cabezas, preguntan por una clínica de reputación más que dudosa. Una cosa así hubiera levantado polvareda en toda la barriada. De hecho, el mismo doctor habría advertido a Himiko que no se detuviera en el vecindario, ni siquiera a comprar tabaco. Fin de la cita.
Tras abandonar al bebé con un médico que acabaría con él, la pareja se dirige a un bar donde Bird se encuentra con Kikuiko, aquel viejo amigo a quien abandonó en una difícil situación. Allí entablan un diálogo y el protagonista cede, se arrepiente de su accionar y se decide a enmendar sus decisiones, recula y vuelve por el monstruo. Mientras Himiko llora y amenaza con no volver a saber nada de él y refugiarse en los brazos de un joven amante. Cito: "Lo único que deseo es dejar de ser alguien que huye de todas sus responsabilidades". Fin de la cita. Clama Bird cuando abandona a Himiko. Tras dejar el bar, aborda un taxi y vuelve a la clínica a salvar a su hijo. El taxi se precipitaba por las calles húmedas a toda velocidad. Si muriera ahora en un accidente, antes de salvar al bebé, mis 27 años de vida no habrían servido de nada. Bird sintió el terror más profundo que jamás habría experimentado. Fin de la cita. El cierre es horrible. Desde los postreros capítulos se advierte la conclusión. El clímax cede y todo se derrumba. Una trama que progresa en libertad, en salvación, para, en su punto final, destruir la historia con un deus ex machina. Su hijo se salva, le extirpan el tumor y puede crecer con normalidad. Cito: "Bird miró a su hijo, acunado en brazos de su esposa. Intentó reflejar su imagen en las pupilas del bebé, pero fue tan minúscula que Bird no pudo confirmar su nuevo rostro". Fin de la cita. La novela termina con la palabra esperanza. Terrible palabra. En entrevista para La Vanguardia, Oe refiere, cito: "Desde niño tengo interés en cómo nuestro limitado cuerpo encaja el sufrimiento. De pequeño, yo iba a pescar y me fijaba en el pez con el anzuelo clavado, que se movía mucho, sufre horrores, pero en silencio, no grita. El niño que yo era pensaba, cuánto dolor inexpresado. Ese fue el primer estímulo que me llevó a ser escritor, porque pensé que los niños tampoco podíamos hacernos entender bien. Me hice escritor para reflejar el dolor de un pez. Y hoy me siento, sobre todo, un profesional de la expresión del dolor humano, al que persigo mostrar con la mayor precisión posible". Fin de la cita.